para poder pensar en una propuesta concreta de sistematización, para la redundancia, es importante como poder diferenciar entre lo que es la sistematización de información y la sistematización de experiencias, que claramente una contiene a la otra. Por supuesto que para poder sistematizar una experiencia es necesario sistematizar la información, que tiene que ver con ordenar, con clasificar datos, con precisar categorías que constituyan en unos datos que obviamente son los que después van a nutrir al proceso de reflexión-análisis, porque justamente lo que permite hacer la sistematización es poderle hacer preguntas a eso que se vivenció, preguntas que claramente tienen detrás un marco teórico y metodológico. Uno no va a ir digamos, a hacer preguntas de la nada, sino que va a haber una propuesta en donde uno se pregunte qué quiere sistematizar, qué dimensiones, y en función de nuestro propio marco teórico vamos a ir a hacerle preguntas a esa práctica. Es por eso que es como esta diferenciación, o sea, la sistematización tiene contenido la sistematización de información, ¿no? Nada más que uno va a poder mirar esa información pensándola como un proceso histórico complejo, político, social, en un momento determinado, pensando con un sentido, con una historización. O sea, pensar en la historización de un hecho implica pensarlo históricamente, con un pasado, con una historia, con unos movimientos. Eso es cuando uno habla de historizar, tiene que ver con eso. Y por supuesto también es poder pensar esa sistematización de eso acontecido en un momento de esa institución, de ese centro de prácticas, de ese territorio, en un momento determinado, ¿no? Es importante pensar en hacer este recorte. En ese sentido, cuando nosotros, cuando uno va a mirar, o sea, a poder pensar en hacerle preguntas a una práctica, es la pregunta por los sentidos. Cuando uno piensa en los sentidos, ¿qué está pensando? En que en realidad estoy queriendo mirar esos actores con los cuales se intervino en esa práctica, cuáles son los sentidos que le asignan a eso que sucedió. Preguntarse por el sentido es preguntarse por las valoraciones, por la mirada acerca de ese hecho, por cómo esos actores nombran a los otros, a ellos mismos, cómo se nombran, cómo nos nombran a nosotros, cómo se nombran entre ellos, cuál es la mirada que tienen acerca de determinados conceptos, como puede ser, bueno, cuál es la mirada respecto a la salud, respecto a la juventud, respecto a la educación. Bueno, eso es preguntarse por los sentidos. O sea, cuando uno piensa en extraer la práctica de la realidad, es eso, es extraerla y poder de alguna manera desmenuzarla, analizarla, reflexionarla a partir de indagar en esos sentidos, ¿sí?